2018 termina en una sensación de ruptura de todo. Homicidios, muertes, feminicidios, raptos, desapariciones, muertes extrajudiciales. Los organismos señalan, hay una crisis de derechos humanos profunda en el país. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Por eso es importante revisar la propuesta de Amnistía Internacional a fin de coadyuvar al nuevo gobierno para enfrentar la crisis de derechos humanos que estamos viviendo. De eso haremos hoy en México Social. En México, la crisis de derechos humanos está agravada por el aumento de la violencia y los homicidios. El informe de Amnistía Internacional, Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2017, documenta que en México la violencia existe por numerosos casos de tortura, con más de 4.000 casos a nivel federal, desapariciones forzadas con 35.000 casos, homicidios con 42.000 casos tan solo en 2017, además de ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, así como agresiones y homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Al respecto, el nuevo gobierno recibe un país en crisis por estas innumerables violaciones de derechos humanos, además del contexto generalizado de impunidad y corrupción que se extiende en todo el territorio nacional. Es vital que la nueva administración federal impulse la agenda de los derechos humanos como el eje central de sus políticas públicas y decisiones gubernamentales. Las recomendaciones de Amnistía Internacional en la materia son: 1. Reorientar la política de control de drogas en México, pasando de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los derechos humanos. 2. Adoptar un registro de desapariciones para todos los incidentes, tanto de desaparición forzada como de desaparición perpetrada por agentes no estatales. 3. Avanzar en el diseño del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Registro Nacional del Delito de Tortura previstos en la ley. 4. Realizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, asegurando que se garantice la reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares. Y 5. Asegurar que cualquier ley de amnistía que llegue a adoptarse se adecúe al derecho internacional. Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente en el Estudio de México Social para reflexionar, revisar, plantear una de las realidades más duras de nuestro país. Este 2018 será un año que tendremos que mencionarlo siempre. El número de rupturas, de fracturas, en clave de suicidios, homicidios, violaciones, abusos, o sea, una sensación de que todos los derechos humanos están realmente amenazados. Y por eso es tan importante lo que ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en este caso Amnistía Internacional. Tania, muchas gracias por estar aquí. Entonces, dar cuenta de que esta crisis de derechos humanos sí hay planteamientos hacia adelante. Sí hay realmente reflexiones que desde Amnistía y otros organismos creen que es urgente y necesario de que el nuevo Congreso, el nuevo poder ejecutivo a partir de unos días, asuma como parte de una agenda que requerirá muchas acciones. Tania, muchas gracias por estar nuevamente en el programa. Déjame empezar, como siempre, tratando de hacer una pedagogía y que la gente que no conoce Amnistía Internacional sepa cuál es la enorme fuerza de esta organización internacional y por qué es tan importante escucharla, oírla y obviamente cuando la amnistía está a través de tus palabras aquí en México. ¿Qué es Amnistía Internacional? Gracias, Mario, y gracias por invitarnos otra vez al programa. Siempre es un gusto dialogar contigo, con el auditorio, porque esta es una gran oportunidad para cada noche que presentamos y que estamos dialogando, llegar a las casas de las personas. Me ha encantado cómo has iniciado. El 2018 es un año de fracturas y a veces también creo que tenemos que reflexionar cómo estamos las ciudadanas, los ciudadanos, las personas que vivimos en este país en una relación fracturada con el Estado. Y tiene que ver mucho con el trabajo que hace Amnistía, con el trabajo que hacen los comunicadores, sobre cómo reflexionar en una realidad muy compleja. Amnistía Internacional tiene más de 40 años en México. Es un movimiento mundial
de más de 7 millones de personas. En México somos un movimiento de miembros, de donantes, de activistas, de más de 7,000 personas que acompañan a Amnistía en su trabajo, y es la savia. A diferencia de otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional tiene un grupo de miembros y de activistas que son la savia del movimiento. Es esa membresía y es ese activismo quienes en la parte más ejecutiva, que es la Oficina Nacional, nos indican cuáles son los ejes estratégicos sobre los cuales debemos trabajar. Entonces, Amnistía es un movimiento de personas que se preocupan por realidades en nuestro país y en otros países, porque también uno de los elementos fundacionales de Amnistía es la solidaridad internacional. Nos llama la atención lo que pasa en otros países, pero también a otros países les preocupa y les ocupa lo que pasa en México. Y por eso no es raro que miembros y activistas de Amnistía en Alemania, en Francia, en Japón, en Bélgica, en Argentina, en Venezuela, tomen acción por las cosas que nos están ocurriendo en México. En ese sentido, Amnistía es un movimiento complejo de ciudadanas y ciudadanos del mundo que toman acción y toman la injusticia como algo personal. Y creo que la fractura que hoy vivimos en México, la fractura de quienes vivimos en este país con el Estado, hay que tomarla como algo muy personal. Y esa fractura tiene nombre, se llama crisis de derechos humanos. En el documento que ustedes presentaron recientemente hacen un recuento duro, realmente doloroso. Llévanos a través de esta, digamos, fotografía de cómo observan esta ruptura de derechos humanos en el país. Efectivamente, hace más de un mes le presentamos al presidente electo lo que nosotros llamamos la Agenda de Derechos Humanos, que es una radiografía de cómo cualquier política pública emprendida tendría que tener como un eje transversal los derechos humanos. Empezamos por un tema de seguridad. Y el tema de seguridad que nos aqueja a todas las personas que vivimos aquí está muy vinculado con políticas públicas que empezaron hace más de 20 años, cuando se empezó a utilizar el sistema de justicia penal para resolver problemas sociales. Acordémonos cuando estaban tan frecuentes los secuestros, entonces se empezó a tipificar el secuestro exprés, se empezaron a aumentar penas, se empezó a utilizar la prisión preventiva como un mecanismo para que las personas nos sintiéramos más seguras, y el sistema de justicia penal y el Código Penal comenzó a ser una política pública para resolver problemas sociales. 20 años después nos damos cuenta que el sistema de justicia penal, cuando se utiliza sin otros elementos sociales como políticas públicas que reduzcan la pobreza, como un proceso judicial justo y como un fortalecimiento de las instituciones de la justicia penal, queda totalmente aislado y sin resultados claros. Hoy vivimos 12 años de lo que se llama guerra contra el narcotráfico, con consecuencias devastadoras para el país. Tenemos al ejército en las calles y puede haber mucho debate sobre algunos espacios en donde el ejército es indispensable que esté por el debilitamiento de las policías locales, pero lo que sabemos más allá de ese debate inmediato es que en cualquier país democrático el ejército no puede hacer funciones de seguridad pública. Para eso tienen que estar las policías fortalecidas, para eso tienen que estar las policías ciudadanizadas, con mecanismos de control, pero en cambio hemos apostado, o en México se ha apostado por un esquema de no fortalecer las policías. Hemos perdido la oportunidad en más de 15 años, cuando expertos nacionales e internacionales le han dicho al Estado mexicano, hay que fortalecer las policías en los 3 niveles de gobierno. La oportunidad y el tiempo ha pasado y hoy tenemos la Marina, al Ejército en las calles haciendo funciones de seguridad pública, dando como consecuencia gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y ustedes señalan incluso estas ejecuciones extrajudiciales, evidencias de tortura. Así es. Realizadas por integrantes de estas fuerzas de seguridad y además abundan en una serie de datos y señales que va desde el asesinato a periodistas, a feminicidios y una serie de abusos a poblaciones migrantes, hablando de un tema que está en el centro de este 2018, y esto da cuenta de esta
Hay mucha gente cuando les decimos hay una crisis de derechos humanos, algunos lo asumen, o lo asumimos porque es evidente, pero otros dicen, bueno, pero ¿por qué ese adjetivo tan fuerte? Pero el documento de Amnistía nos da un recuento realmente de tal magnitud que sin duda está esta lucha del crimen organizado, pero que lleva a esta otra dimensión, los feminicidios, que muchas veces, como sabemos, son la violencia en el hogar, la violencia del más próximo. O sea, esta constelación de horrores. Sí. Me gusta mucho que toques el tema de los feminicidios, porque cuando hablamos de las violencias en el ámbito doméstico, pareciera ser que eso no forma parte de la crisis de derechos humanos. Eso que pasa dentro de nuestras casas no es parte de las ausencias del Estado. Y lo que nos damos cuenta, esta semana ha salido un interesante artículo en el Reforma, que el titular es «Los feminicidios aumentan 106%». Lo que es interesante en el tema de los feminicidios, primero es que lo vemos como algo marginal. No está dentro de esa grave crisis, aparentemente. Pero es que la grave crisis también se teje con la impunidad. En todos los temas que hoy vayamos a mencionar, tenemos que pensar que un hilo transversal es la impunidad. La impunidad da dos mensajes poderosísimos. El primer mensaje es que en este país puede pasar casi cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Pero el otro mensaje, la otra cara del mensaje, es que cuando no pasa nada, cuando el Estado no hace nada para evitar, para sancionar, es que pensemos en un país lleno de víctimas sin reparación, sin verdad, sin saber exactamente qué ocurrió. Y los feminicidios son esa muestra de la impunidad por muchas cosas. Primero, porque aparentemente no son parte de la crisis de derechos humanos. Y hay que ponerlos en la agenda de la grave crisis de derechos humanos. Que al día de hoy tengamos una estadística en donde se matan a 6 mujeres al día, creo que tendríamos por lo menos que indignarnos y por lo menos que pensar que esas 6 mujeres al día que mueren tendrían que estar sujetas a un régimen de protección diferente por parte del Estado. Lo otro es que, claro, como en ocasiones los feminicidios son cometidos por particulares, no hay un claro vínculo de por qué hay una violación a los derechos humanos. Generalmente las violaciones a los derechos humanos son cometidas por agentes del Estado, pero tenemos que tomar en cuenta que cuando el Estado omite su deber de cuidado, su deber de diligencia en las investigaciones, cuando perpetúa un esquema de impunidad, también es responsable. Así es, y ahí tenemos que adicionar estos terribles nombres, fosas, la realidad de desapariciones, y nuevamente esta cifra oscura, porque los datos que tenemos, pues son los datos que se reportan. Yo tengo la hipótesis que es mucho más grave, porque hay una enorme cantidad. Ayer oí al subsecretario Encinas hablando de 1.050 fosas que no se han abierto, porque no hay capacidad para identificar los cuerpos y restos, porque hay no sé cuántos miles de cadáveres que no tienen lugar, terrible historia de los trailers. De los trailers, no hay en los sistemas, digamos, de investigación. Hay realmente una ruptura muy grande y un tema que déjame ponerlo porque sé que genera sensación cuando pongo los suicidios también, porque es la omisión del Estado. Muchos de estos jóvenes que decidieron desistir la vida fue después de una historia de muchas omisiones. Y en ese sentido, por eso es tan poderoso esta síntesis que ustedes presentan y que déjame antes de entrar a la propuesta problematizar. Cierto, llevamos 10, 12 años en que distintas organizaciones internacionales, nacionales, han dicho hay un problema grave de justicia, de impunidad, de omisión del Estado. ¿Qué hipótesis podrías construir para explicarlo? ¿Por qué no hemos podido enfrentarlo, resolverlo? Y parece ser que, pese a la gran reforma del sistema de justicia penal, pareciera ser que 2008 a 2018, 10 años de este sistema, no hay una sensación de que estemos avanzando. Y creo que la sensación del no avance también está muy vinculada a que en ocasiones se considera que con tener la norma jurídica es suficiente. Y hay una enorme brecha entre las normas jurídicas y la ejecución de las normas jurídicas. Podemos tener en el papel
un extraordinario proceso penal nuevo, garantista, que proteja los derechos humanos de los imputados, que proteja a las víctimas, pero si no tenemos instituciones fortalecidas, es imposible que esto se lleve a la práctica. Y de ahí la discusión tan importante sobre la Fiscalía, que han levantado otras organizaciones de la sociedad civil con el hashtag Fiscalía que Sirva, ¿no? Y Fiscalía que Sirva no solamente está vinculado a un ente de investigación que sepa investigar los delitos, está vinculado a la imparcialidad de ese ente de investigación, a poner a la ciencia al servicio de la justicia, está vinculado con la experiencia técnica de sus órganos y también está vinculado con la dignificación del trabajo de quienes hacen esa labor de investigación, esa labor de procurar la justicia. Es importante saber y es importante tener en cuenta que aun cuando tengamos un estupendo código de procedimientos penales, si no tenemos fortalecidas las instituciones del Estado, siempre habrá una brecha. Y creo que ese es uno de los orígenes de la crisis, que nunca nos hemos preocupado por ver qué está pasando en las fiscalías, qué está pasando en los espacios de públicos de defensa pública de los imputados. O sea, cuando uno va a las procuradurías sociales para ver qué tipo de defensa ofrece el Estado gratuita para los imputados, pues es una pena y es cuando se actualiza el dicho popular que en la cárcel solamente están los pobres. Así es. Y déjame profundizar más. Esta cultura de tolerancia a las violencias, que va acompañada con una, yo diría, muy profunda sospecha de que la autoridad está coludida. Así es. Y la amenaza de que, lamentablemente, así es. O sea, uno ve una patrulla o un coche digamos, de alguna fuerza de seguridad y la primera reacción es retraerse, hacerse a un lado. Se siente uno amenazado. O dos, uno, aunque puede observar un delito, no sabe si realmente la manera de resolverlo o enfrentarlo es ir a la policía, a la persona de seguridad. Esta cultura de sospecha de colusión es algo que está dentro y nuevamente refuerza todo lo que nos has dicho. Es terrible porque es la ruptura de confianza. O sea, lo que tú estás comentando es el ejemplo perfecto de la ruptura de confianza entre quienes vivimos en este país y las instituciones del Estado. Y la ruptura de confianza tiene un efecto muy perverso, porque de alguna manera quienes no estamos en la sociedad civil, la gente que no está en una ONG trabajando, que no es parte de un movimiento de derechos humanos, la otra reacción puede ser esperar y esperar a que alguien o algo resuelva la situación. Cuando hablamos de las fosas, cuando hablamos de los desaparecidos, cuando hablamos de los cadáveres en los tráilers, cuando hablamos de los feminicidios y cuando ese mensaje es cotidiano y diario, creo que hay un punto de normalizar la violencia. Y lo que tenemos que recordar todo el tiempo y todos los días es que la forma en la que vivimos hoy las mexicanas y los mexicanos no es normal. No es normal, no debemos acostumbrarnos y debemos informarnos. Ese es el primer paso. Debemos entender que lo que ocurre no solamente le ocurre a las personas que no están dentro de mi espacio cotidiano, que nos puede ocurrir a cualquiera. Lo otro es indignarnos. O sea, creo que hay que hacer pequeñas acciones o retuitear o ir a una marcha o interpelar a nuestro diputado o a nuestro senador local, ¿no? O sea, a veces no sabemos ni quién es el legislador que nos toca en nuestra jurisdicción. O sea, enfrentar la indiferencia brutal que genera. Déjame ir un corte y regresamos para seguir hablando con Amnistía Internacional, su propuesta, una propuesta de un grupo, un movimiento para enfrentar la crisis de derechos humanos. Como les comentaba antes del corte, Amnistía Internacional ha presentado un documento, lo ha llevado a la Casa de Transición, este documento, una propuesta, como bien dice, una propuesta para enfrentar recomendaciones de derechos humanos para el próximo gobierno. Muchos de nosotros compartimos las recomendaciones. Más allá de que vayamos desglosándolas, el desafío
no solo del Ejecutivo Federal, del presidente, del Congreso, de los congresos, es mayúsculo. Pero por otra parte hay una sensación de posibilidad por las mayorías. Finalmente, las mayorías pueden garantizar que se avance más rápidamente y ojalá haya esa disposición. Pero platícanos de este documento que está en la página de Amnistía Internacional y sin duda habrá que revisarlo y complementarlo con muchos otros, pero sin duda es una base troncal para plantear acciones para enfrentar la crisis de derechos humanos. Tania, ¿por dónde empezamos con este documento? ¿Cómo lo organizaron? Bueno, primero, Amnistía Internacional tiene una larga tradición de investigar en el terreno. Tenemos expertos, investigadores en México, tenemos la fortuna de tener gente muy experimentada desde la oficina regional, que es como un brazo del Secretariado Internacional en México, y tenemos la fortuna de tener investigadores que van al terreno, están entrenados para hacer investigación. O sea, surge realmente de trabajo de campo. O sea, surge del trabajo estas recomendaciones y los señalamientos es gente que estuvo en estas zonas y que sí. Tiene la capacidad metodológica para hacer una síntesis y una precisión del problema. O sea, es gente que tiene la capacidad de dialogar con las víctimas, que tiene la capacidad de dialogar con las autoridades, que tiene la capacidad de sistematizar cuantitativamente y cualitativamente los resultados. Y años de investigaciones nos han llevado a entregarle al presidente electo un memorándum en donde lo primero que le decimos es: los derechos humanos tienen que tener un eje transversal. Pero el eje transversal no es nada más incorporar la palabra derechos humanos en los programas. Ponerlo en el Plan Nacional de Desarrollo, que es, digamos, la parte de interesante, de fórmula. De fórmula y además políticamente correcto, pero a la hora de la implementación, pues nos damos cuenta que nadie se acuerda del Plan Nacional de Desarrollo, ni los legisladores. Exactamente. Entonces, lo que nosotros también estamos proponiendo es que a las propuestas que están vinculadas con los derechos humanos se les tiene que dotar de presupuesto. Propuestas sin presupuesto es demagogia y lo estamos viviendo hoy. Hace más o menos unas 4 o 5 semanas estuvimos haciendo una pequeña campaña en Twitter para llamarle al secretario de Hacienda para que dotara de recursos al mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas. El mecanismo alocado en la Secretaría de Gobernación, que está encargado de hacer los esquemas de seguridad a personas que son amenazadas, a defensores, defensoras y periodistas, no tenía dinero o suficiente dinero para terminar el año 2018. En un país donde las personas defensoras son asesinadas, desaparecidas, donde los periodistas son amenazados, son asesinados, no tener recursos suficientes es por lo menos una irresponsabilidad. Así es. Es por lo menos una irresponsabilidad. El nuevo gobierno hereda una crisis y creo que lo primero, y también está en el memorándum, es que en el memorándum que le enviamos, es que hay que tener el reconocimiento de la crisis. En 2016 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México y le dijo a la actual administración: México enfrenta una crisis, una grave crisis de derechos humanos. Y de manera inmediata salió la reacción fue defensiva, tratar de dar una narrativa que decía que por ningún motivo se podía aceptar. Y realmente fue muy penoso, o sea, porque finalmente ante la evidencia y la que sale en los periódicos, ¿no? La que sale en los medios de comunicación, de los homicidios a periodistas, del homicidio a líderes sociales que hacen causa, ante la enorme realidad de, nuevamente, fosas, desapariciones, extorsiones, secuestros, era una sensación un poco de enorme contrariedad, ¿no? ¿Cómo puedo decir que no existe? De distorsión de la realidad. Esa sería la palabra, sí. ¿No? Un poco esquizofrénico, de ver una realidad, o que probablemente los funcionarios del Estado veían una realidad que otras personas no estamos viendo. Y en ese sentido, déjame reconocer, creo que esta administración que entra y que inició mucho antes, ¿no?, en este proceso de llamada transición, creo que lo primero que dio cuenta es de que sí, yo he oído al fiscal Encinas decirlo literalmente, ¿no? O sea, México vive una crisis de derechos humanos, por lo menos hay una aceptación de eso, y en ese sentido
digamos, hay un buen principio, porque negarlo explica todo esto, ¿no? Claro. Programas Claro. o acciones sin recursos, programas y acciones sin personal, programas y acciones que son flores de un día con un evento Sí. o un discurso, pero en la realidad Sí. faltan recursos. Es lo que dice también el documento Es de lo que ustedes. también dice el documento. Necesitamos dotar de recursos financieros, institucionales, técnicos, a quien va a ayudar a paliar la crisis. Mencioné el mecanismo de protección a defensores Sí. y periodistas, pero también menciono la comisión de búsqueda. En un país con más de 36,000 personas desaparecidas, 36,000 personas desaparecidas, Sí. imaginémonos cuántas familias están, cuántos miembros de cada familia están en busca de un ser querido. Es indispensable tener una comisión de búsqueda fortalecida. Es indispensable tener una comisión de búsqueda que cuente con bancos genéticos ordenados, bien organizados, y en ese sentido las organizaciones de la sociedad civil han hecho un extraordinario trabajo con las víctimas de personas desaparecidas, de familiares, de madres, especialmente muchísimas mujeres involucradas en este movimiento de búsqueda, han hecho un trabajo extraordinario al organizarse y al poner en evidencia y al hacer visible una realidad que hasta hace 5 o 6 años no era tan reconocida y visible para todas las personas. La sociedad civil lo reconocíamos, pero no necesariamente estaba reconocido en el colectivo. Hoy prácticamente cualquier persona con la que uno converse, tus estudiantes lo saben, Sí, así ¿no? es. O sea, las personas con las que convivimos cotidianamente sabemos ya, hay una narrativa de que en este país se desaparece gente. La sociedad civil, las madres han hecho un extraordinario trabajo, pero ahora le toca al Estado implementar esa ley fantástica que se aprobó hace unos meses, hace poco más de un año, y que ahora toca ponerla en acción. Amnistía Internacional quiere estar muy de cerca siguiendo ese proceso de poner en acción la comisión de búsqueda. Y queremos seguir dialogando con las víctimas de personas desaparecidas. Estuvimos muy presentes en el proceso de ratificación de la ley, de redacción de la ley, porque fue un proceso complejo donde necesitábamos escuchar a las víctimas, necesitábamos al mismo tiempo poner como un lenguaje técnico jurídico y al mismo tiempo dialogarlo con el Estado. Y no fue un trabajo solo de Amnistía, fue un trabajo de los colectivos, fue un trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil que de manera conjunta logramos una ley. Pero la ley hoy día tiene el desafío de demostrar que va a servir. Es decir, volvemos al desafío y está en el memorándum de acortar la brecha entre las normas jurídicas y los hechos. ¿Tú dirías que este es uno de los ejes fundamentales, es reconocer que en este caso hay un marco normativo que fue construido adecuadamente, que tiene una claridad de acuerdo a recomendaciones internacionales, pero si no se implementa, si no hay recursos, encontramos esto lo que han llamado los expertos, la crisis de estatalidad, un Estado que no puede cumplir y que hay una gran simulación de acciones. Déjame un corte y regresamos porque sin duda uno de los temas fundamentales es que la austeridad es una palabra que hemos oído nosotros mucho tiempo, una austeridad que ha sido bandera para muchas cosas, pero si es una austeridad para fortalecer estructuras del Estado fundamentales como estas, bienvenida a la austeridad. El tema es cómo van a reasignar esos recursos. Yo no dudo, lo hemos dicho muchas veces, fueron demasiado largas las alfombras rojas. Había que ser más republicano en términos del gasto, de la manera como se comportan los que son servidores públicos. Pero ojalá esas reducciones sirva para darles, dije usar tu palabra, sabia, recursos, personal, tecnología, porque de otra manera, nuevamente, es una demagogia que implica dolor, e implica esta sensación de que no avanzamos. Vamos a un corte para seguir analizando el documento de Amnistía Internacional. Tania, comparto contigo, asumamos con optimismo y con deseo de que sea realidad que
este nuevo equipo que está en el área de derechos humanos cuente con todo el respaldo, no solo político, presupuestal y de recursos para fortalecer instituciones responsables de muchos de estos temas que están literalmente en los huesos o que nunca finalmente fueron más que enunciados de reglamentos o de leyes. Y ojalá así sea. Pero también hay una serie de propuestas adicionales que se están poniendo en el documento y ahí tiene que ver, nuevamente, el Congreso, los congresos. ¿Cómo observas esto? O sea, ¿cuál sería tu balance y tu expectativa ante lo que están proponiendo? Incluso modificaciones constitucionales con el tema de arraigo, con el tema de ley de seguridad, tan discutida, el papel de las Fuerzas Armadas en las calles. O sea, hay una serie de propuestas frontales. ¿Cuál es tu percepción? ¿Hasta dónde han sentido ustedes que el nuevo Congreso, un par de meses, ya las tienen, ya las recibieron, ya están en comisiones? ¿Cómo van ahí? Bueno, mandamos un memorándum también al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Estamos empezando a dialogar con los diputados de las comisiones de derechos humanos, de puntos constitucionales. Definitivamente tenemos que poner sobre la mesa el tema de la Ley de Seguridad Interior, aunque la apuesta del Congreso será esperar a que la Corte resuelva. Tendremos que poner sobre la mesa el tema del arraigo, especialmente porque desde Amnistía Internacional hemos documentado la frecuencia en las detenciones arbitrarias. Las detenciones arbitrarias como un modus de operación constante y que es la ventana para otras graves violaciones a los derechos humanos como la tortura o las desapariciones o la ejecución extrajudicial. Pero en el documento en la investigación sobre detenciones arbitrarias, pudimos constatar, porque se investigó haciendo entrevistas a funcionarios del sistema de justicia, del sistema policial, que la detención arbitraria era una constante y estaba totalmente normalizada. Si dialogamos con esta realidad y ponemos y revisamos la agenda legislativa actual de cómo no se está trabajando sobre la prisión oficiosa o se está aumentando el catálogo de aquellos delitos en los que se puede aplicar la prisión oficiosa en algunas iniciativas legislativas y ni siquiera se está volteando a ver la posibilidad de retomar la abrogación del arraigo, estamos perdiendo una oportunidad. Creo que este Congreso tiene dos oportunidades muy importantes. La primera es tener una congruencia entre lo que el Ejecutivo quiere decir y está diciendo sobre el respeto a los derechos humanos con una agenda legislativa que vaya a la par. Pero la segunda responsabilidad fundamental, y es una responsabilidad ciudadana y es un deber, tiene que ver con la fiscalización del Ejecutivo. Hace unos días nos invitaron a Amnistía Internacional a inaugurar la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y ahí dijimos, es indispensable que el Congreso, que el Senado le pregunte a los funcionarios públicos qué están haciendo en materia de derechos humanos, que le pregunte, fiscalice a los funcionarios públicos que están mencionados en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le pregunte a los servidores públicos cómo va el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un Congreso mayoritario. Sí, sí. Y hay las dos visiones, o sea, siendo, digamos, mayoría el partido en el Poder Ejecutivo, puede pasar lo que ha pasado, ¿no? Así es. Que en lugar de verse un contrapeso que ayuda, que fortalezca, se vuelva un Congreso que simplemente, pues digamos, aplaude, aprueba, acompaña lo que dice el Ejecutivo. Y esos son los grandes dilemas. Finalmente, la democracia genera en este país, y eso hay que ponerlo en el centro, una mayoría, pero si no tiene esta actitud de contrapeso, fiscalización, de revisión, se vuelve un elemento que no ayuda. La crisis de derechos humanos no puede tener un Congreso complaciente. Bien dicho. Así. Y no estamos para complacencias. Y lo dijimos en el Congreso, lo dijimos en el Senado. Estábamos muy complacidos
y complacidas desde Amnistía de estar ahí, pero no vamos a ser complacientes en la exigencia de decirle al Congreso que tiene que hacer el contrapeso que cualquier Estado democrático necesita y que este Estado democrático requiere de manera urgente. Es indispensable también, al seguir la agenda legislativa, seguir y ver qué se está presentando, porque muchas veces se hace la nota, las organizaciones llegamos cuando la norma jurídica ya está en la última fase de aprobación, ¿no? Los medios también llegan en esa última fase, pero tenemos que ver cuáles son las iniciativas que se están presentando, de qué naturaleza son las iniciativas, porque también un Congreso que dialoga con los derechos humanos tendría que salirse de esa lógica del populismo punitivo, de resolver todo. Todos son penas graves. Todos son penas graves, todos son delitos que pueden estar o que pueden catalogarse dentro del esquema de la prisión preventiva oficiosa, todos son sanciones mayores. ¿Qué pasa con el sistema de justicia penal? Que además de que está colapsado, el sistema de procuración de justicia, el sistema de impartición de justicia y el sistema de ejecución de penas, que es el sistema penitenciario por excelencia, pasa también que es altamente clasificador. Es decir, llega al sistema penal la gente pobre, la gente que comete determinados delitos. No vemos a los delincuentes de cuello blanco jamás, no vemos jamás a la gente que promete, que comete prevaricato o que simplemente no cumple con su función pública. Sí, hay una profunda desigualdad, discriminación en el sistema de justicia. Lo dices bien, yo creo que una de las grandes agendas para enfrentar la crisis de derechos humanos es la construcción de un sistema de justicia. Todo el poder, digamos, que está ahí, tiene graves problemas y lo han señalado muchas gentes. Y pasa obviamente por el tema que ha sido central, la fiscalía o el fiscal, que finalmente autónomo, pero es mucho más grave y mucho más complejo. Y déjame irme a un tema que obviamente está ahí. Cuando hablas de estos temas, tienes que hablar de los congresos, de las procuradurías estatales. Tenemos un tema, nuevamente, el país entre más desigual y más pobre se encuentra que ahí donde hay mayor abuso de derechos, abuso de la justicia, son en lugares donde hay menos contrapesos. Lo hemos vivido. O sea, ¿ustedes han pensado esta agenda llevarla a las entidades o enfrentar la realidad? Somos una república a veces salvaje, porque parecía ser que no se comporta como un sistema unificado con principios, sino que hay esta enorme pugna. Pero hoy también encontramos que hay 17 entidades donde el partido Morena tiene mayorías. Pareciera ser que todo está alineado si hubiera esta voluntad de transparencia, rendición de cuentas, no ser complacientes, sino al contrario, ser un poder legislativo exigente, realmente demandante para forzar las acciones. ¿Cómo ves la República? ¿Cómo Amnistía Internacional percibe este reto? Complejo porque nosotros dialogamos muchas veces en el ámbito federal. Estamos conscientes que la sociedad civil que está en la Ciudad de México, tenemos que acercarnos a la sociedad civil de las entidades federativas y a los congresos y a las autoridades de las entidades federativas. Especialmente en aquellos espacios donde hay una mayoría legislativa que coincide con el partido del Ejecutivo, tendremos que ser muchísimo más cuidadosas y mucho más fiscalizadoras de alguna manera. La pluralidad legislativa también constituye un problema, o sea, tenemos una serie de normas jurídicas y de detalles jurídicos que no aplican en una entidad federativa, pero sí aplican en otra. Sin embargo, los problemas son bastante similares. Aunque la agenda legislativa que le propusimos a la Cámara de Diputados y al Senado está más diseñada en el ámbito federal, en cualquiera de las entidades federativas puede ser perfectamente aplicable, especialmente en la parte del deber del Poder Legislativo de fiscalizar y ser contrapeso. Y me lleva también a pensar la importancia del Poder Legislativo cuando nombra a personas. Nombra o ratifica a funcionarios públicos. Será indispensable revisar a quienes está nombrando y a quienes está ratificando. Es muy importante porque esa es otra de las funciones del Poder Legislativo, poder
poner y designar a las personas que presiden las comisiones de derechos humanos de los estados, que presiden las fiscalías, que presiden los órganos que hacen un contrapeso. Entonces, tenemos que romper el esquema de que todo esté homologado, ¿no? Que un solo partido político designe a las personas que más le convengan. Tiene que ser la persona técnicamente más fuerte y que garantice a la ciudadanía, que garantice a las personas que vivimos en este país la construcción de un eje democrático real. Así es, y yo añadiría, lo has dicho tú muchas veces recientemente en la UNAM, que deben ser servidores públicos que tengan la autoridad moral. O sea, tienen que acreditar una historia de congruencia, de consistencia, porque no basta el nombramiento, tienen que tener esa enorme capacidad de decir desde la parte más ética, ¿sí? Cuando hay omisiones, fracturas, fallas. Eso se porta, no lo puede dar el legislador, etc. Y en ese sentido comparto contigo la enorme importancia y la enorme trascendencia de las decisiones que toma todo el poder legislativo en estas decisiones, sobre todo un arranque de administración en el cual todo se vuelve señal hacia adelante. Cualquier señal que puede ser contraria a este interés mayor de garantizar un país de derechos humanos, sin duda genera un azoro brutal, sí. Porque se está planteando, y lo digo, porque así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, ¿no? La aspiración de construir un nuevo régimen, que yo lo entiendo como un régimen que garantiza derechos humanos, sobre todas las cosas. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Bueno, creo que todos los que estamos cerca, observamos, estudiamos, tenemos dos dimensiones. Uno, la urgencia. Es demasiado dolor, demasiada tristeza que abunda por el abuso y la fractura, simplemente esta realidad de cuerpo sin duelo, déjame decirlo así, porque a mí me simbra mucho esto, de la gente que está buscando un ser querido. Por eso no minimizamos la complejidad, Amnistía no la minimiza. Y por eso es importante sumar todo lo que tenga el Estado. Y obviamente está, sin duda, el jefe del Estado. En este país, el jefe del Ejecutivo es jefe del Estado, que más que nunca urge su compromiso, convicción, su discurso de derechos humanos, para que permee a toda su administración y a todas estas redes que se crean. Obviamente el legislador, lo has mencionado muy bien, tiene que no ser complaciente, tiene un espacio que fiscalice, que realmente exija, que no se vuelva a estos rituales de una vez al año llega un servidor público y dice lo que hizo, pero no dice lo que debió hacer ni lo que le faltó hacer. Y en ese sentido también hay una palanca, espero que sea una palanca muy poderosa, es todos estos, relatores de Naciones Unidas que hacen observaciones al Estado mexicano y que en todas las agendas tiene el Estado mexicano que responder, dar cuenta de avances, porque estamos comprometidos en las convenciones internacionales. En ese sentido, ha habido este proceso extraño, a raíz de los 43, que generó una enorme tensión de un Estado que se resistía a que hubiera observadores internacionales. Y parece ser que eso tiende a abrirse y a sumar a todos los que pueden coadyuvar en esta agenda. ¿Cómo sería el papel de estos organismos internacionales en esta agenda? ¿Cómo lo están pensando ustedes como parte de este diálogo que tienen ustedes con Naciones Unidas, con Naciones Internacionales, con Naciones Nacionales, pero el papel de estos organismos internacionales? Fundamental. La sociedad civil en México es una sociedad civil muy tecnificada y somos capaces de ir al Sistema Universal de Derechos Humanos y hablar con los relatores, e ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hablar con los comisionados y hablar con jueces de la Corte y presentar casos y documentar casos. Es una sociedad civil activa, técnicamente muy calificada, y lo que toca en esta contraparte es que el Estado mexicano, quien gobierna México, quien gobierne México, esté abierto al escrutinio internacional. No podemos entender una agenda de derechos humanos
una construcción de agenda de derechos humanos sin el diálogo con organizaciones internacionales de la calidad del mecanismo, de todos los mecanismos de Naciones Unidas, relatores de libertad de expresión, personas desaparecidas, el relator contra la tortura, de la Comisión de la Corte Penal Internacional, o con los sistemas regionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los sistemas, ambos, tanto el universal, el de Naciones Unidas, como el interamericano, han hecho aportaciones fundamentales a nuestro país. Cuando nuestro país se ha equivocado, ha emitido sentencias importantísimas, el caso Alvarado, el caso Valentina Rosendo, el caso Campo Algodonero. Hay una serie de jurisprudencia internacional que a la sociedad civil nos ha hecho avanzar para tener interlocución, para poner puntos en la agenda legislativa y en la agenda de gobierno. Es fundamental que la sociedad civil sigamos trabajando en esta lógica, pero es fundamental que quien gobierne también esté abierto al escrutinio internacional. No podemos permitir pasos atrás. No podemos entender que el escrutinio internacional de alguna manera merma nuestro valor patrio. Sí, un nacionalismo mal entendido, esta sensación de la autonomía como un hecho que permite, tolera la oscuridad, la opacidad. Así es, así es. Creo que tenemos que entender que la fortaleza de los organismos internacionales es ser un contrapeso a lo que pasa dentro del Estado, hacer visibles las cosas que ocurren, las violaciones a los derechos humanos que ocurren y hacer recomendaciones que son verdaderos elementos de agenda de gobierno y de agenda legislativa. Creo que los organismos internacionales han producido suficiente jurisprudencia, recomendaciones, medidas cautelares, como para hacer una agenda en este ámbito y poder impulsarla dentro de nuestro país. Es fundamental estar abiertos al escrutinio internacional, es fundamental. Ustedes tienen un mapa de todas estas recomendaciones, señalamientos que han hecho organismos internacionales, porque es uno de los elementos, yo diría, más poderosos en términos de observaciones muy claras, muy específicas, muy concretas, y que espera el organismo internacional una respuesta del Estado, un avance, el seguimiento, porque así pasa. Entonces, ese mapa de todas estas recomendaciones está en alguna parte que pueda ser observado. Lo tenemos. También, de alguna forma, el memorándum que está en nuestra página web, el que le entregamos al presidente electo y el que le entregamos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, dialoga con estas recomendaciones. Y también es importante, de alguna forma, que estas recomendaciones no solamente se queden en el diálogo gubernamental, sino que los ciudadanos, las ciudadanas los conozcamos. Es indispensable porque son un estandarte de exigencia y son un estándar mínimo que el Estado tiene que cumplir. Estamos a la espera también de cómo va a ser en esta nueva administración, la relación con estos organismos internacionales de derechos humanos, que México ha sido por mucho tiempo un gran impulsor de agendas internacionales en derechos humanos fuera, en Naciones Unidas, en el sistema interamericano, financian iniciativas interesantes, impulsan iniciativas muy importantes. Necesitamos que ese impulso que se da en el ámbito internacional esté presente en el ámbito nacional, en la apertura a relatores, a relatoras, a comisionados de derechos humanos, a la apertura del escrutinio, a este diálogo que nos hace avanzar, que no nos critica solamente porque le caigamos mal, ¿no? No, nos hace avanzar, es un diálogo de personas expertas que miran la realidad de México como una realidad preocupante y como una realidad que tiene que mejorarse no solamente a la brevedad, sino con una experiencia técnica fundada y motivada en muchos años de trabajo. La mayor parte de los relatores de Naciones Unidas y del sistema interamericano es gente con muchísima experiencia que nos ayuda a ver soluciones, a encontrar alternativas y a poner puntos en la agenda de gobierno y en la agenda legislativa. Bueno, no queda reiterarte, como siempre,
el deseo de México Social de ser un aliado de Amnistía Internacional, que podamos ayudar a promover todos estos documentos. Y déjame preguntarte algo que siempre te preguntan, aquellas personas que nos están viendo, que quisieran participar en Amnistía Internacional, ¿cómo pueden acercarse ustedes? ¿Cómo pueden ser parte de este movimiento? Bueno, creo que hay 3 maneras de ser parte de Amnistía Internacional. El primero es visitar nuestra página web, mirar nuestro Facebook, mirar nuestro Twitter, un activismo, digamos, más de redes sociales, mirar lo que estamos haciendo y les invitamos también a nuestra agenda abierta de educación en derechos humanos. Tenemos un equipo extraordinario de educación en derechos humanos que estamos con frecuencia en el Museo de Memoria y Tolerancia, en espacios públicos y también con nuestros grupos de activistas. Se puede ser activo en Amnistía desde el activismo, desde la educación en derechos humanos, desde las redes, o también haciendo una donación mensual, porque Amnistía Internacional no recibe dinero ni de gobiernos, ni de empresas, ni de grandes fundaciones. Básicamente nuestra base social y nuestra base económica está configurada por pequeñas donaciones de gente que nos hace aportaciones y que esas pequeñas donaciones nos permiten tener la independencia y la libertad para sentarnos y decir lo que decimos sin nadie que nos tenga que marcar la agenda. Y tener este equipo de expertos que estén observando. Así Espero es. verte en 4 o 5 meses, hagamos un balance. Me encantará. Hagamos un seguimiento, ojalá veamos pronto si esta agenda legislativa y esta agenda que se están planteando está ya interiorizada y está siendo procesada. Sigamos observando, porque no hay duda, la gran agenda de un México social son los derechos humanos. Y digámoslo, estamos en una profunda crisis, de ahí la importancia de lo que está haciendo Amnistía Internacional, de su memorándum, de sus recomendaciones y de darle seguimiento. No hay tiempo, es demasiado dolor. Sí, este es un país de víctimas, lo tenemos que ver así, y este es un país de víctimas y de gente que pasa por situaciones complicadas y de dolor. Y cuando lo veamos y empecemos a interiorizar eso, no solamente nos va a tocar la solidaridad, sino también la indignación, el deseo de indignarnos. Así es. Tania, muchísimas gracias por estar en México Social. Buenas noches. Gracias. Hasta el próximo programa.